Buen día, compañeros e ingenieros. Mi nombre es Joel Cepeda, de tercera en mecatrónica paralelo A. El día de hoy vamos a desarrollar el laboratorio número 1 que tenemos en la plataforma. Muy bien, aquí nos encontramos ya en la plataforma. Primero veamos las instrucciones, leámoslas. Presentación, objetivo. En esta práctica de laboratorio profundizará el funcionamiento y la construcción de circuitos hidráulicos. Este tipo de accionamiento es ideal para sistemas que requieren altos valores de velocidad y fuerza, además de ser seguros y que no producen chispas, lo que reduce el riesgo de incendios. Al finalizar el experimento, podrá identificar los componentes principales de un circuito hidráulico, comprender el funcionamiento del circuito para activar un cilindro de doble efecto y un motor hidráulico, evaluar la construcción y operación de un circuito hidráulico. También dice dónde se utilizarán estos conceptos. Se encuentran comúnmente en entornos industriales que se encuentran automatización para tareas repetitivas y un control preciso de las operaciones. La principal ventaja de estos sistemas radica en la capacidad para generar grandes fuerzas mediante una aplicación de un fluido a presión, lo que permite un movimiento controlado. El experimento consiste en observar el funcionamiento de un circuito hidráulico en dos configuraciones. En la primera se utilizará un cilindro de doble efecto donde se deben observar las tres posiciones de la válvula 3/4 y cómo afecta al sistema. En la segunda configuración, el cilindro de doble efecto se sustituye por un motor hidráulico y las posiciones de las válvulas influirán en la dirección de rotación del motor. Y acá también dice seguridad. El uso adecuado de equipos de protección personal, EPP, es esencial en las actividades industriales. Para estudiar el circuito hidráulico en laboratorio es obligatorio el uso de guantes de protección, gafas de seguridad, zapatos cerrados y otros equipos que minimicen los riesgos de accidentes. Escenario: contará con un banco hidráulico y deberá seguir las instrucciones de la práctica para comprender el funcionamiento del sistema, tanto para accionar el cilindro de doble efecto como el motor hidráulico. Muy bien, después de haber leído el resumen teórico, las guías de cómo tenemos que hacer la práctica, que se encuentran aquí, ve al panel de control haciendo clic al botón izquierdo en la cámara con el nombre panel de comandos, ubicado centro del panel de ilustración en la esquina superior izquierda de la pantalla. Enciende el panel haciendo clic con el botón izquierdo del mouse en el botón encendido. Vea el grupo de activación haciendo clic en el botón izquierdo en la cámara con el nombre grupo de conducción, ubicado dentro del panel de visualización en la esquina superior izquierda de la pantalla. Gire la válvula haciendo clic con el botón izquierdo en las flechas situadas sobre ella y ajuste la precisión hasta que esté entre 12 y 15 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Dice 2. Mover el cilindro. Vea los componentes haciendo clic en el botón izquierdo en la cámara con el nombre componentes. Extienda el cilindro haciendo clic con el botón derecho en la válvula direccional comprimida haciendo clic con el botón izquierdo del mouse ubicada en la indicada.
Luego el tercero es mover el motor. Conecte los cables al motor haciendo clic con el botón derecho en el cable y seleccione la posición. Conectar al motor. Gire el motor en el sentido de las agujas del reloj, haciendo clic con el botón derecho en la válvula direccional. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj, haciendo clic en el botón izquierdo en la misma válvula. Cuarto, evaluar los resultados. Vaya a la sección Evaluación de resultados y responda de acuerdo con lo observado en los experimentos, también asociado al conocimiento aprendido sobre el tema. Estos es la guía de cómo desarrollar paso a paso. Bueno, pues vamos entonces al punto de experimento. Esperemos a que se cargue la página. Allí está. Muy bien. Lo primero que decía era que vea el panel de control, haciendo clic con el botón izquierdo en la cámara con el nombre, panel de comando. Exacto. Ahora, encienda el panel haciendo clic en el botón izquierdo con el mouse. Encendido. Listo. Vea el grupo de activación haciendo clic con el botón izquierdo en la cámara con el nombre grupo de conducción. Listo. Gire la válvula haciendo clic con el botón izquierdo en la flecha situada sobre ella. Nos dijo que nos situemos en esto, que tenía que quedar entre 12 y 15. Ahí está entre 12 y 15 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. No se le puede identificar muy bien, pero esto parece un 10 y este un 15. Quedaría allí entonces. Ya. Ahora nos vamos a los componentes. Muy bien. Ahora el siguiente paso dijo que extienda el cilindro haciendo clic en el botón derecho de la válvula direccional. Básicamente vamos a accionar la válvula con el botón izquierdo, se acciona, dijo que se descomprime, y con el botón derecho se decomprime. Listo. Ahora, a ver, conecte los cables al motor haciendo clic con el botón derecho en los cables y conectarse al motor. Listo. Gire el motor en el sentido de las agujas haciendo clic con el botón derecho en la válvula direccional. Gire el motor en el sentido de las agujas. A ver, mover con el botón derecho, gira en el sentido del reloj y con el izquierdo gira en el sentido antihorario del reloj. Ya. Si conectamos nuevamente al pistón, ya le comprobamos. Y ese ha sido el laboratorio hecho paso a paso en la guía como estaba en la plataforma.
Muy bien. Como ya hemos hecho las pruebas de aquí, en la última hemos fallado. Ahora nos vamos a la entrega de la actividad. Aquí dice, responde a las preguntas de la sección de evaluación de resultados, en donde nos decía la guía que teníamos que realizar un informe, ¿no? De lo que se desarrolló en el campo virtual. La guía se encuentra aquí y aquí está, evaluación de los resultados. ¿Cuáles son las aplicaciones de los circuitos hidráulicos en la industria y cuál es el principio fundamental de los accionamientos hidráulicos? Toca responderlo de aquí. Aquí dice adjunte sus archivos. Listo. Ahorita lo que tendríamos que hacer es responder a estas preguntas. Bien, la primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las aplicaciones de los circuitos hidráulicos en la industria? A ver, creo que era de apegar el texto. Peguemos. No, pongámosle uno. Listo. Aplicaciones de circuitos en la industria. Podemos decir que los circuitos se utilizan en la industria se utilizan en la industria como decía en los textos, para transmitir potencia y eficiencia, que genera grandes fuerzas. Listo. De manera controlada, claro. De manera controlada, permitiendo el posicionamiento de cargas pesadas. Listo. La respuesta de la primera. La número 2, que nos decía, ¿cuál es el principio fundamental de los accionamientos hidráulicos? El principio fundamental, el principio de Pascal. ¿Sí? ¿Qué pasó? Otra vez todo es bueno. Muy bien. En la primera pregunta nos habían preguntado sobre las aplicaciones de los circuitos hidráulicos en las industrias, que son estas. Ahora,
La segunda nos está preguntando los principios fundamentales del accionamiento de circuitos hidráulicos, los sistemas hidráulicos. El principio hidráulico de funcionamiento. Es el principio de Pascal. Juan establece que la presión aplicada a un fluido confinado confinado aplicación del fluido confinado se transmite las direcciones. Ya. Bueno, básicamente el principio de Pascal nos indica que si un líquido se encuentra confinado en una, digamos, en una cañería, como el sistema de frenos, la presión aplicada en el punto A va a ser la misma presión aplicada al punto B, lo que nos genera, lo que nos sirve, como dice en la primera pregunta, que era para la elevación de cargas pesadas controladas, ya que tiene potencia y eficiencia. Bueno, eso ha sido todo lo de la práctica virtual que tenemos aquí. Muchas gracias.